Muy buenas tardes, bienvenidos, presenciales, virtuales. Un honor tenerlos hoy como coordinador del instituto. Me toca dar esta clase, a la cual tengo un gran cariño por todo lo que representa el acceso. El curso, evidentemente, como lo hemos titulado, es Market Access, acceso, la visión del financiador. Pero puntualmente he tomado este capítulo después de haber armado la currícula como para darles, si bien no todos trabajan en la industria farmacéutica, darles una visión general acerca de cómo vive la industria farmacéutica y el acceso. De todos modos, quiero hacer una aclaración. Esta es una presentación genérica, es una presentación general, tiene una visión más holística. No quiere decir que todas las empresas, laboratorios, estén alineados a esta estructura de presentación. Simplemente trata de y pretende brindarle a cada uno de ustedes un poco la evolución y cómo se llega a áreas de acceso, ¿sí? Market access, acceso. Hay una etapa intermedia que es el Key Account Manager, que es el gerente de cuentas, pero reitero, cada compañía maneja o administra, gestiona esta área de manera particular acorde a las estrategias de cada compañía. De todos modos, yo me voy a limitar a lo que he reunido a través de mi experiencia, fundamentalmente todo lo relacionado a mis años trabajando en este sector, no siempre en este sector. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan de la manera virtual. Saben que, bueno, hoy excepcionalmente, día martes, hemos estimado tener esta clase porque, bueno, como sabrán, la última clase finaliza a fines de noviembre, entonces la idea es no pasarnos a diciembre para que no sea muy largo. De todos modos, en la trayectoria de mi exposición hay algunos puntos que tienen que ver con los disertantes que vendrán posteriormente, ¿sí? Ya sea los financiadores y algunos actores que vamos a ver muy de manera sucinta en esta clase. Les pido por favor, la idea es hacerlo coloquial, pero que ustedes pregunten ante cualquier duda. Por supuesto, no tenemos mucho tiempo, pero tratar de canalizar cualquier duda que tengan, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos. Muy bien. Acerca de mí, muy brevemente, trabajé 42 años en la industria farmacéutica y bueno, ingresé demasiado joven y eso me permitió también, en la medida que iba interactuando con diferentes áreas, preparándome precisamente en áreas. Hoy, bueno, soy abogado, especialista en responsabilidad institucional médica y derecho sanitario. He hecho algunas especializaciones sobre asesoría jurídica de empresa, derecho previsional y, bueno, soy licenciado en marketing y he tenido un pasaje por escuelas de negocio haciendo especialidades que están referidas fundamentalmente a todo lo que hace a la gestión. Eh, y por supuesto también transité varios años, los últimos años dentro de la compañía en Public Affairs, por lo cual me especialicé en asuntos públicos. En este caso, la compañía me benefició haciendo esta especialización en Estados Unidos, en Washington. Así que ese es un poco mi background. Ahora bien, eh, ¿por qué el tema de acceso? Bueno, en este temario voy a tratar de brindarles a cada uno de ustedes, ya sea con sus experiencias, pero para que ustedes puedan visualizar de qué manera hoy por hoy esta transformación que llega hoy a un área de acceso que hace 20 años atrás, 20, 25, las empresas lo denominaban de maneras diferentes. Eran áreas comerciales, hoy también lo son, pero yo quiero que ustedes vayan atando ese hilo, esa trazabilidad de por qué se llega a lo que es el market access. Y que hoy solamente es un poco el patrimonio de algunas empresas nacionales y multinacionales, porque las nacionales también son multinacionales, porque lógicamente tienen excelente calidad de productos y lo exportan a otros mercados farmacéuticos. Este temario habla un poquito de poco de historia, la función del acceso a largo plazo,
voy a hacer hincapié en lo que refiere al acceso a largo plazo, porque a diferencia muchas veces de las áreas comerciales per se, y me ha tocado trabajar en áreas comerciales donde el resultado tiene que ser inmediato. ¿Y cómo hago yo para decirle a una alta dirección de que estos resultados quizás a lo mejor no sean tan inmediatos? Y que para que el resultado impacte ya de acá a 2 años o a un año, voy a tener que empezar a trabajar ahora en determinadas acciones. ¿Qué es el Market Access? ¿Cuáles son los objetivos del Market Access? ¿Cuáles son los actores que están involucrados? ¿Qué pasa? ¿Qué son los convenios? De cada uno de estos temas, fundamentalmente de convenio, va a estar gente especializada, gerentes generales de empresas que evidentemente están a cargo de gerenciadoras y manejan los contratos de los convenios. Las oportunidades de la actividad de Market Access y los desafíos. A los que están presentes, ¿sabían que existe hoy áreas de Market Access? ¿Sabían que hoy por hoy es un área muy importante? Eso sí. Sí, bien, perfecto. Bueno, se lo pregunto a ustedes, seguramente habrán escuchado a aquellos que no están en la industria farmacéutica cómo funcionan, porque también de pronto dentro de lo que es el financiador, quizás a lo mejor bajo otro nombre también existe esta figura, que la vamos a ir desarrollando. Bien, el acceso a medicamento es un componente fundamental para garantizar la salud y el bienestar de la población. Cuando hablamos de acceso, estamos hablando del acceso de medicamentos, no solamente de medicamentos, sino de tecnologías sanitarias. Y esto hoy por hoy vamos a ver ante la problemática que existe en el mercado de la salud, el sistema de salud, como cada uno lo llame, cómo identifique. Lo cierto es cómo llega una tecnología al sistema de salud y, por supuesto, al consumidor, dentro del derecho del consumidor o al paciente. Digo esto porque hoy por hoy se utilizan estos términos. No quiero herir susceptibilidades, pero es lo que generalmente se maneja en el día a día. La industria farmacéutica en Argentina jugó un papel clave en el desarrollo, en la producción, en la distribución del medicamento. Y el objetivo de esta presentación es analizar un panorama general, ¿sí?, actual y los desafíos y oportunidades para mejorar el acceso. Vamos a ver un poquito de historia acerca de esto. ¿Qué pasó? Este poco de historia tiene que ver para que cada uno de ustedes diga, bueno, cómo era el modelo anterior y hacia dónde, cómo migró hacia lo que es el área de acceso. Ustedes tengan en cuenta que en una compañía, en una empresa, en un instituto, en un sistema de salud, toda una organización en general, existen diferentes departamentos en donde cada uno se especializa en determinadas áreas, auditorías, áreas administrativas, áreas comerciales. Bien. Si yo les diría que, bueno, eso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa muchas veces con la necesidad de la transversalidad? De que prácticamente todas las compañías, todas las áreas se nutran de una área que es la voz externa que le va a traer qué es lo que está pasando en el mercado y más en los sistemas de salud. Anteriormente, para ser un gráfico y simple, el profesional médico recibía representantes de la industria farmacéutica y era él el que tomaba la determinación en la prescripción médica en general. Actualmente esto sigue siendo así, pero hay otros actores que participan dentro de lo que es la toma de decisiones a la hora del acceso de una tecnología sanitaria, digamos en este caso de un medicamento. Eso cambió y vamos a ver por qué. El contexto global general de la salud, que no es solamente un tema de la Argentina, apunta fundamentalmente a las crecientes preocupaciones, al aumento de la complejidad de la atención, los errores médicos, la seguridad del paciente. Estos factores que ustedes pueden ver en este slide es lo que se presentó y se presenta actualmente en el mundo real, en la vida real de los sistemas de salud. Las comorbilidades, las nuevas tecnologías, ustedes vieron de que de pronto escuchan, bueno, enfermedades raras, medicamentos que son de muy alto costo, alto precio, falta de estandarización, protocolos de atención, esto de la intuición versus guías clínicas.
demanda de los consumidores de salud. Ustedes saben de que hoy por hoy todo lo que es la transformación digital no solamente llega a la medicina, al médico, al profesional, sino también al paciente. El paciente acude al doctor Google para que reafirme que si su diagnóstico, cuáles son las características de la patología, y quizás a lo mejor dialogue con el profesional y ya tenga alguna información. Esto nos pasa a todos. El aumento de costos en salud. Ustedes saben que los recursos son muy finitos y eso hace que evidentemente los sistemas de salud, públicos, privados, los que sean, acuden fundamentalmente a sistemas de administración, a gestión, precisamente para que eso no impacte tanto. Y la fragmentación de la atención, distinto contexto de atención médica. Hasta ahí vamos. A todos los que están del otro lado de la pantalla, no duden en hacerles preguntas por chat, les vamos respondiendo alguna duda, porque, reitero, esta presentación no tiene una uniformidad en cuanto a que todas las compañías pueden manejarse de esta manera, pero este contexto prácticamente es para todos y pueden surgir algunas dudas que, lógicamente, refieran a la actividad que cada uno desempeña en su organización. ¿Qué pasó? Aparecieron, lógicamente, actores que ya existían, el gobierno, los reguladores, esto de reducir los costos, hospitales y clínicas, midiendo y trabajando con protocolos, y las aseguradoras y pagadoras, todos tratando de gestionar. Hasta este entonces diríamos que la situación bastante fragmentada, cada sistema de salud con una gestión individual, tratando de ser eficientes en la cobertura con sus planes, con sus gastos, con medicamentos, como recién hablábamos. Bueno, si ese medicamento, cuántas veces lo compra por mes, qué tipo de prestaciones de laboratorio, o sea, cuántas prestaciones, cuántos análisis, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso bajo la lupa, teniendo en cuenta de que los costos fueron creciendo, no solamente a nivel nacional, a nivel de Argentina, sino también a nivel mundial. Y bueno, aparece este mercado, este ecosistema donde están los prestadores y están los financiadores, ¿sí? Fíjense en la complejidad, porque no solamente interactúa el paciente en sí, sino también hay políticas, hay entidades acreditadoras, el financiador con sus requisitos, con sus demandas, con su gestión, y lógicamente el prestador, ¿sí? Cada uno con sus propios intereses, y eso ha generado una situación en las empresas, que es el tema que me compete en función de lo que es el acceso, como para decir, bueno, cuál va a ser la mejor manera de medir, y que si bien el derecho a la salud tampoco es un derecho infinito, es finito. O sea, ¿cómo dicen los americanos? ¿Cómo hacemos el trade-off para saber si yo tengo que comprar un medicamento que cuesta X dinero y supera lo que yo tengo como presupuesto? ¿Qué hago yo con el resto? ¿Cómo digo, cuál es la línea de corte para decir este sí y este no? Es muy difícil y esa complejidad llegó no solamente a las empresas, sino también a todos, a los consumidores, a los pacientes. Y ni hablar del financiamiento, ¿no? Bajo ningún punto de vista quiero que analicemos este cuadro, pero desde el momento que las personas físicas y jurídicas hacen su aporte para el sistema de salud, tiene una derivación para poder realmente distribuirse en diferentes organismos que precisamente van a dar esta prestación, ya sea en el sector público como en el privado, fundamentalmente en cuanto a términos de autorización, PMO, etcétera. O sea, todas estas situaciones se han vuelto mucho más complejas, y analicen de que una persona que de pronto tiene que estar a cargo de un área de acceso y traer la voz del exterior al interior de una empresa, evidentemente tiene que conocer mínimamente, tiene que ser un especialista en este tipo de situaciones para ver cuál es el contexto. Porque de pronto marketing puede decir, bueno, este medicamento lo vamos a vender, o este device lo vamos a vender, pero ¿cuáles son las barreras de ingresos que tenemos? ¿Por qué me van a decir que sí? ¿Por qué me van a decir que no? Independientemente esté aprobado por entes reguladores internacionales como la FDA, la EMEA, etcétera. O sea, hoy por hoy, la situación en ese sentido se ha vuelto muy compleja.
¿Y cuáles son los desafíos del sistema de salud? Porque esto genera determinados desafíos, porque mientras tanto existen, no me da el medicamento que me recetó el profesional, no me lo brinda la obra social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa eso? Se judicializa. Son los amparos, muy bien, son los amparos. Después hay una situación de ineficiencia. El doctor Servino hablaba la vez pasada sobre el desperdicio, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuánto es ese porcentaje, porque en todo caso es como que se está aprendiendo a medir. Yo me acuerdo de años atrás, cuando tuve contacto con el instituto, y bueno, acá se hablaba de curso de farmacoeconomía y lo veíamos allá, o sea, farmacoeconomía, farmacovigilancia, lo veíamos muy lejos y ya lo tenemos encima. Entonces, es muy importante prepararse porque mi interlocutor también se está profesionalizando. Ustedes están en el sector del financiador, del prestador, evidentemente tienen las herramientas como para que si alguien de la industria está frente a ustedes, va a tener que estar preparado como para realmente tener argumentos sólidos y en eso parte la credibilidad de la persona, de la compañía, precisamente para decir, bueno, vamos a analizar por qué este fármaco sí, más allá de que esté aprobado por los entes reguladores. Vacíos en el marco regulatorio, que ocurre muchas veces, y entonces, bueno, costos crecientes que ponen en jaque la sustentabilidad del sistema. A ver, tenemos que entender de que el sistema de salud, para que funcione, tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser solidario, ¿sí? Así como el joven le paga al viejo, o sea, evidentemente tiene que haber una solidaridad, tiene que existir, por otra parte, la equidad social, como para que el bien más preciado, que es la salud, todos tengan las mismas oportunidades en cuanto al acceso. Evidentemente, bueno, esto ha traído cambios en el perfil epidemiológico, rápida innovación tecnológica. Hemos vivido en estos últimos años. Yo, bueno, me jubilé hace 3 años y la innovación, la cantidad de nuevos productos y cómo ha avanzado la ciencia es realmente vertiginosa. Y eso evidentemente genera en la sociedad mucha inquietud y fundamentalmente decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este medicamento pueda acceder a la población de una manera equitativa? Y por supuesto el incremento de expectativas de la población, que es a lo cual me estoy refiriendo. Bueno, todos mis slides están referenciados. Esto no es algo propio, simplemente hablamos que la ineficiencia del gasto alcanza valores elevados en todo el mundo. ¿Sí? Yo cuando escuchaba que hace un tiempo atrás, de que a veces los costos de judicialización en su momento en Estados Unidos eran los pacientes que se caían de la camilla y ese era un costo bastante elevado porque aparentemente aparecían casos muy reiterados. Y bueno, si ustedes observan, entre el 21 y un 34% de gasto en salud corresponde a prácticas, procesos y o servicios que no aportan valor en términos de salud ni calidad de vida. Estamos hablando de un porcentaje muy importante y no estamos refiriéndonos solamente a lo que pasa en nuestro país. Entonces, cada vez se tiende más a medir y a especializarse. La fragmentación del sistema de salud. No es que decimos está fragmentado porque hay muchas obras sociales, no. Hablamos de la fragmentación, la centralidad del paciente y todo lo que gira alrededor del paciente. ¿Sí? Los hospitales, los especialistas, las atenciones primarias, la atención individual, todo lo que es diagnóstico por imágenes, lo que precisamente es la transformación digital, cómo llega al paciente, cómo se hace la trazabilidad con su información, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, hay varios factores que hacen precisamente esta fragmentación. El panorama actual en el mercado argentino. Bueno, el mercado argentino es uno de los más grandes que hay dentro de la región. Lógicamente que esto ha tenido algunos altibajos, teniendo en cuenta la situación económica, pero si lo medimos en potencialidad, estamos realmente frente a uno
de los mercados más grandes de la región, con participación tanto de laboratorios nacionales como multinacionales o internacionales. La regulación se basa en normativas de la ANMAT, que tienen una injerencia de tipo nacional, no así muchas veces de tipo provincial. Ustedes saben que hay poderes no delegados, como por ejemplo el caso de la salud, la seguridad, la educación, no delegados, las provincias no delegan al Estado o a la Nación ese tipo de poderes. No obstante, el ANMAT es el ente regulador que garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos, ¿sí? La cual desde sus inicios ha funcionado de una manera muy eficiente. Sin embargo, hay una diversidad de oferta, ¿sí? Y precios variables. O sea, tenemos directa, ¿no? Esto no solamente pasa en el consumo masivo. Uno dice, bueno, voy a tal lugar, consigo este artículo a 10 y acá me lo venden a 5. Bueno, pasa muchas veces. Entonces ahí el cuestionamiento es, ¿qué pasará con la calidad? ¿Qué pasará con el respaldo que puede tener el medicamento? Y bueno, evidentemente hemos tenido situaciones bastante complejas en términos de lo que llamaríamos la farmacovigilancia, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? No lo estoy durmiendo, ni mucho menos. Bueno, la industria farmacéutica contribuye a la innovación. Yo sé que muchas veces hay todo un manto, no, que si la industria, yo lo escuchaba el tema de la investigación, que esto es gente que hará con la investigación. Yo les puedo asegurar, después de tantos años, tratando de dejar los sesgos de lado, de que la investigación realmente es algo muy serio en todo sentido. Muchas veces los pacientes que han estado sometidos a investigación aman estar dentro de un protocolo de investigación porque realmente son cuidados y tienen todos los elementos y los profesionales con un soporte que le brinda esa contención y por supuesto afirman lo que es un cuadro de investigación clínica. La innovación, evidentemente, en estos últimos años, como les comentaba, no digo de manera exponencial, pero de una manera bastante fuerte y sólida, han aparecido medicamentos para las denominadas enfermedades raras o enfermedades de alto costo de baja prevalencia. Eh, por otra parte, la responsabilidad social mediante programas de acceso y donaciones, esto ha pasado y está pasando últimamente, en esto y lo vamos a ver un poquito más adelante, entre el vínculo que tiene la industria farmacéutica en este aprendizaje del sector público y el sector privado. La colaboración precisamente de estos actores, tanto del público como del privado. Esto no fue espontáneo, esto no fue de un día para otro, es un proceso de aprendizaje que muchas veces me ha pasado, hablo de mí, de mi autorreferencia. Uno por ahí de pronto viene a un área comercial y dice, bueno, no, pero si este producto es fantástico, yo quiero que esté en el mercado mañana. Y bueno, uno encuentra, por lo que hemos visto, algunas barreras que no actúan de mala fe, simplemente decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de que este medicamento pueda llegar a todos los pacientes? ¿Y cuál es la función colaborativa que tiene la empresa, en este caso el laboratorio, para poder llegar? Y ahí yo creo que evidentemente la credibilidad que pueda tener el laboratorio se construye con el tiempo. Eh, Esto que voy a decir corre por mi cuenta, pero muchas veces hay empresas multinacionales que, bueno, lógicamente, a veces los gerentes generales no están tanto tiempo y los resultados los tienen que ver en forma inmediata. Lamentablemente no siempre es así. Y acortar esa distancia requiere de un trabajo bastante arduo en términos de ser socios confiables, de los sectores públicos, de las agencias regulatorias, de los agentes sanitarios, porque no se construye solamente con hacer un congreso y después hacer una presentación. Esto es trabajar en conjunto y ya vamos a ver algunos modelos de participación en conjunta entre el sector privado, laboratorios y los agentes sanitarios. Esto lleva tiempo y para que lleve el menor tiempo posible hay que hacerlo de una manera consistente. Función del acceso y con qué fue pasando a través del tiempo. Si tomamos el pasado,
Yo les mencionaba el profesional médico, donde acudía el visitador médico, el médico del laboratorio, de diferentes departamentos. Había un alcance limitado de la función de acceso al mercado. No se hablaba mucho de health economic, de farmacoeconomía, se hablaba poco. O sea, era algo que se veía muy lejano. Esto de medir qué era el ABAC, año de vida ajustado por calidad, eh, realmente qué era el famoso NICE, qué es el famoso NICE, por qué se presentan trabajos farmacoeconómicos, qué se mide, qué es lo que va a medir, costo, efectividad, seguridad, todo ese tipo de situaciones y de argumentos era como que quedaban muy lejanos. El presente nos trajo a una situación donde el acceso al mercado es fundamental, porque bueno, el alcance de todo lo que tiene que ver en políticas de salud, planificación de evidencia regulatoria, ya exigió otro tipo de documentación, de expertise por parte de la empresa, como para decir, bueno, ¿por qué este medicamento tiene tantas ventajas comparadas con este? ¿Sí? Y más si hablamos de tratamientos biológicos, medicina personalizada, etcétera, ya la situación requería una colaboración diferente por parte de los sectores. La colaboración interfuncional más, y eso llegó más profunda, ¿no? Esa colaboración. Y eso llevó a que las empresas dijeran, bueno, a ver, esto lo tiene que ver marketing, lo tiene que ver comercial, a ver, tenemos que tratar de dinamizar esta información que necesitamos, porque participan todos los departamentos. Departamento de Medicina, Regulatorio, la alta gerencia, por supuesto, la gerencia general. Bueno, ¿cómo vemos cuáles son las amenazas realmente? Hacer un FODA, decir, bueno, ¿cuáles son las amenazas? Mayor regulación, mayores barreras para que el producto ingrese. Toda esa dinámica generó que evidentemente la figura del acceso en general al mercado ya no era tan permeable, por decirlo de una manera muy simplista, que el modelo anterior. Ahora bien, ¿cuál es el futuro? Y el interrogante es acceso al mercado cada vez más crítico para el negocio, por lo cual requiere mayor especialización. Entonces, digamos, ¿qué estamos hablando? ¿De una persona, un departamento de acceso, hombres orquestas, son las estrellas? Yo diría que no son las estrellas, son mucho más que las estrellas, metafóricamente hablando, pero con una situación más de humildad, diríamos, para decirlo en términos simples, donde se emula lo que puede llegar a ser un director de orquesta, que hasta podría decir que quien debería pasar desapercibido, pero que nutre prácticamente a todos los departamentos de la compañía, precisamente para que cada uno pondere acorde a lo que se necesita de cada sector para poder presentarlo a aquellos que requieren mayor acceso o más complejos acceso al sistema de salud. O sea, un medicamento complejo, un medicamento de alta tecnología, por decirlo de una manera simple, para que ustedes lo puedan interpretar. Algo tiene que ver marketing, tiene que ver, por supuesto, qué mensaje se le va a dar. Medicina, el área regulatoria, cómo el área de acceso administra esa relación. ¿Sí? Es necesario redefinir el papel del acceso de mercado. Es necesario redefinirlo precisamente porque cada vez toma mayor preponderancia y es muy difícil muchas veces en las compañías porque cada sector eh, vale muchísimo, tiene sus objetivos y evidentemente, bueno, marketing, nosotros somos de marketing, nosotros somos de ventas y cada uno aporta lógicamente su pertenencia. Ahora, ¿cómo hacemos para que cada uno comprenda y entienda cuál es la posición de lo que es acceder al mercado, al nuevo mercado farmacéutico con estas barreras? ¿Qué es el market access? Se trata de un área de mayor crecimiento, por lo que yo les comentaba anteriormente, áreas que tienen un crecimiento que se va imponiendo cada vez más, precisamente porque la compañía necesita esa voz del exterior para comprender qué pasa en las áreas regulatorias, qué pasa en diferentes sistemas de salud, qué pasa con el sistema privado, público, cuáles son las barreras de ingreso. Acá en la Argentina tenemos más de 300 obras sociales, tenemos sectores
públicos provinciales, nacionales, provinciales, obras sociales, me refiero. ¿Cómo hago yo para transmitirle a la compañía qué es lo que está pasando en cada uno de estos sectores? Además, la figura del profesional de market access se ha convertido en una pieza clave en cualquier compañía, pues de ella depende que el medicamento o producto ingrese a ese sistema de salud y que se pueda prescribir en las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones, evidentemente, aplica a cada uno de las características de acceso de cada uno de los sistemas de salud. Acá vemos el caso de auditoría, hablábamos hace un ratito. Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué necesito para que este medicamento acceda? ¿Qué se le puede, cómo a este paciente se le puede decir que no ante este medicamento? ¿Cuáles son los argumentos? O también en la parte preventiva sería, Por supuesto. o sea, calculando de que arrancando desde ahora al futuro va a tener otro lado o otro efecto, digamos, y no Totalmente. tomarlo cuando ya está causado el problema. Bueno, a ver, esto que vos decís es sumamente importante. O sea, hoy por hoy, yo creo que muchas cosas han sido más reactivas que proactivas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la prevención de enfermedades con diferentes comorbilidades, como por ejemplo enfermedades que son muy silentes, como por ejemplo la hipertensión muchas veces, o diabetes, hipercolesterolemia, que son patologías que quizás a lo mejor son silentes porque cuando aparecen ya de manera exacerbada, y de alguna manera con planes de prevención, como sabemos que hay diferentes sistemas de salud que han trabajado, pero que no es un hecho cultural, ¿no? Porque el hecho cultural es uso, costumbre, cultura. ¿Sí? Muchos usos hacen al aspecto consuetudinario que realmente se instale. Mi experiencia, mi autorreferencia humilde es, todavía no hay una cultura de esa prevención que le permita precisamente tanto al sector de sistemas de salud como el paciente tener un autocuidado. Nosotros vemos acá, a través de las autoridades del instituto, ya vienen trabajando y viajan a Barcelona precisamente viendo cómo son los modelos de autogestión del paciente, del empoderamiento del paciente, medicina basada en valor. Hay empresas que trabajan mucho sobre eso, precisamente también viendo el autocuidado del paciente precisamente para la prevención, ¿sí? Para evaluar la prevención. Por eso es un factor clave Claro. de éxito. Es como el mantenimiento de cualquier elemento, o sea, en este caso es la vida, la salud, pero eso pasa en cualquier elemento. O sea, si uno deja un vehículo sin mantenimiento, tarde o temprano va a tener serios problemas. En la salud pasa exactamente lo mismo. Bien. Objetivos del área. Vamos bien. Cero. Bien. El área de acceso al mercado de la industria farmacéutica se encarga de que los medicamentos lleguen a los pacientes de manera efectiva y a un precio razonable. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo razonable? Bueno, lo razonable es precisamente esto de poder intercambiar. O sea, el medicamento viene de manera global, viene una estrategia, eso lo vamos a ver, y hay un precio porque es el costo muchas veces de la investigación, muchos factores que hacen de que un medicamento tenga determinado costo. Ahora bien, en esto de poder dialogar con las autoridades sanitarias, muchas veces como ha pasado, de casos muy puntuales, me ha pasado en la empresa donde yo he trabajado, han tenido la capacidad de poder llegar a las autoridades sanitarias y poder evaluar sus diferentes expectativas, sus necesidades, como para poder llegar a un precio razonable y que en definitiva pueda ser accesible para todos los pacientes, no para determinada categoría de pacientes. No estamos hablando de ABC1, ABC2, estamos hablando de la equidad que debe existir en cualquiera. Todos nosotros somos pacientes en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? Eh, Esta área colabora con diferentes sistemas de salud para negociar precios, ¿sí? Los que yo les comentaba, para establecer reembolsos. Yo no me voy a meter mucho en estos temas porque hay profesionales que van a venir al curso. Imagínense, este es el módulo 2, todavía restan 9, donde van a tener alguien que les hable del reembolso, alguien que les hable de los convenios,
¿sí? Porque la idea de este curso es que todo lo que está relacionado al market access y sus actores participen, y fundamentalmente de la visión del financiador. Eh, Además, busca incluir los medicamentos en la lista de cobertura de obras sociales. Esto es importante. Yo me acuerdo antes del 2002, 2003, antes de la crisis, no había tantos formularios restringidos, formularios terapéuticos, que es una nómina de medicamentos que el paciente, que el médico puede prescribirle al paciente. O sea, antes, yo recuerdo, antes de ese año, solamente el 18 o el 20% de los había solamente el 20%, sí, de formularios terapéuticos que estaban bajo este tipo de régimen. Después prácticamente se fueron incorporando otros formularios terapéuticos después que se planteó esta ley de genéricos, ¿sí? En donde prácticamente aparecen las mandatarias, gerenciadoras, como para que los diferentes sistemas de salud tengan su formulario terapéutico y tengan las características que tiene que tener un convenio, ¿sí? Ya sea capitado por prestación, pero que lógicamente tiende y tiene como objetivo precisamente llegar con los medicamentos, una nómina lista de medicamentos restrictiva en la medida de que pueda tener más acceso de esos medicamentos. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué funciones desempeña un market access? Solamente me voy a detener en 3 puntos antes de hacer el corte, así seguimos. Eh, Acá vamos a definir algunos rasgos comunes que caracterizan al market access. Pero quiero destacar esto que es sumamente importante. Digo, porque he trabajado en el área, muchos celos que hay con respecto a este tema, y como sabemos que hoy por hoy estas áreas son muy estratégicas, quiero tenerme teniendo en cuenta que existirán diferencias dentro de cada laboratorio. Esto es en general. Por eso me traté de recurrir a la historia para ver cómo emerge esta figura del acceso. Uno de los puntos de funciones es que desarrolla relaciones de la compañía. O sea, no es public relation, sí, es como funciona como un asunto público. Los diferentes agentes, autoridades sanitarias competentes, ya sean nacionales y provinciales, con el personal técnico del servicio, porque muchas veces voy a una obra social, tengo que presentar una carpeta para un nuevo producto, un dossier, tengo que hablar con el director médico, si el producto ingresa de pronto también voy a hablar con el contador si tiene que comprar para ver cuáles son las condiciones de compra. O sea, tengo que tener un relacionamiento con todos aquellos actores que interactúan y son decisores a la hora de que ese medicamento ingrese a ese sistema de salud. Analiza las necesidades. Por eso y esto también quiero verlo rápidamente más adelante, el sistema tradicional de colaboración era, bueno, fantástico, eso lo dijo la muestra, lo profesional. Ahora, si yo estoy hablando de nuevas patologías, nuevos medicamentos, esta situación fugaz de no generar, como dicen los americanos, awareness, concientización, no es tratar de convencer compulsivamente, sino con hechos que crean una sociedad confiable, en donde mi interlocutor analiza, ve, comprueba de que lo que estoy manifestando tiene verosimilitud y que tengo a toda mi compañía, yo como representante de acceso, que me apoya para poder ingresar ese medicamento. ¿Cómo lo hago? Con actividades científicas. A lo mejor no necesariamente estoy hablando del medicamento, pero sí de la patología. Vamos a hacer un alto acá de 5 minutos y seguimos. Y mientras tanto, ustedes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Gracias. Muy bien, estamos nuevamente. Ya hemos tomado un cafecito, así que me imagino ustedes también. Si no lo han hecho, háganlo, porque ahora viene lo mejor. Bueno, habíamos quedado en las funciones que desempeña un Market Access, teniendo en cuenta que existirán diferencias entre laboratorios. Tomemos esto como algo genérico, porque no todas las estructuras son iguales. Pero más allá de eso, las necesidades puntuales del mercado y de toda esta transformación
y todas estas oportunidades y amenazas desde el análisis de la compañía, sin duda alguna debería existir y debe existir una figura de acceso que le permita a la compañía recibir información, y no solamente la información, decir, bueno, a ver, esta situación se presenta en este sistema de salud, no es la misma que en este sistema de salud, entonces los requisitos son diferentes, no es que tampoco voy a cambiar un dossier para uno, no, no, el dossier va a ser uno, pero quizás a lo mejor la información del dossier va a ser ponderada para este sistema de salud de alguna manera como el otro, más allá de todo lo tradicional de registrar el producto, de ANMAT, etc. El análisis de necesidades del ámbito para desarrollar estrategias coherentes, porque la estrategia en definitiva va a servir para definir los objetivos, el plan de acción. Lo voy a implementar, lo voy a corregir, lo voy a modificar, lo vuelvo a implementar, lo mido, se hace, lo premio, lo repito. Es todo un círculo que genera esta estrategia. ¿Cómo lo transmito yo a la compañía? Tengo que tener un equipo interdisciplinario que permita llegar de una manera que también el acceso le diga, bueno, señores, área de medicina, por favor, acompáñenme, vamos a estar en tal obra social, venimos a esta, necesito que me apoyen en esta situación, con este tema, porque no estamos hablando de una persona que tiene que ser médico, que tiene que ser contador, que tiene que ser bioquímico, no, estamos hablando de una persona que diagnostica y dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas, el factor humano que voy a necesitar para poder interactuar con ese interlocutor, llámese sistema de salud? Eh, Informa, bueno, lógicamente, hay variables que tienen que ver con la legislación. Tengo que saber qué pasa con la legislación. O sea, mínimamente qué es un programa médico obligatorio, cuáles son las leyes básicas acerca de la dispensación que puede haber con respecto a un medicamento, por qué se acepta así, por qué no. Bueno, las regulaciones en general. Negocia las condiciones comerciales con los agentes de las instituciones sanitarias. Bueno, lo de negocia muchas veces el área de acceso informa al área comercial y el área comercial se pone a disposición precisamente de ese sistema de salud, precisamente para comercial. No siempre es la misma persona. Muchas veces es recomendable que esa persona de pronto, salvo que esté en un área especial, como puede ser un área de oncología, donde el canal es mucho más directo, la compra es más directa, pero de pronto sí, muchas veces se sienta con el comercial y él va a manejar aspectos que tienen que ver con la concientización de la patología, de lo que quiere manifestar y comunicar a aquellos directivos de obras sociales. Desarrolla soluciones y mensajes, precisamente utilizando los argumentos a medida de las necesidades puntuales. Quizás a lo mejor no es lo mismo interactuar con un ministro de salud nacional, provincial, que con un director médico de una obra social. O sea, salvando las distancias, cada uno tiene sus necesidades y sus objetivos y sus temas puntuales. Garantiza la consecución de requisitos fundamentales para la presentación de cada producto junto a los departamentos de marketing, investigación y desarrollo, medicina, asuntos regulatorios, la alta gerencia, y desarrolla el apoyo, o sea, modelo farmacoeconómico. Hoy por hoy se habla mucho sobre los modelos de farmacoeconomía, precisamente si voy a presentar un medicamento, ya esto lo hablaba el doctor Luis Servino, lo hemos visto en los cursos de farmacoeconomía, donde realmente cuáles son los aspectos que se ponderan a la hora de presentar un trabajo. O sea, estamos hablando de un medicamento que puede mejorar la calidad de vida, a lo mejor insignificante con el medicamento que se está utilizando, cuáles son los factores críticos a la hora de decir por qué este medicamento sí, por qué este medicamento no. Y bueno, cada agente sanitario solicitará los requisitos necesarios precisamente para decir, bueno, por qué este producto sí y por este no. ¿Sí? Quizás a lo mejor acá, dentro de las funciones, hay algunas que se puedan repetir, pero que están de pronto analizadas de una manera un poco más segmentada, analizar el entorno regulatorio, político. Dentro de lo político, es decir, bueno, ¿cuál va a ser la situación del ministerio acerca de la incorporación de tal vacuna?
de tal medicamento puntual, de alto costo, de alto precio, para enfermedades raras, diseñar planes de market access alineados a los objetivos comerciales de la compañía. Ustedes están viendo cómo se van relacionando las áreas, ¿no? O sea, no es que una persona los llama por teléfono, no, de pronto hay reuniones que son con todos los sectores, como para poder analizar y que para cada sector manifieste cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, ¿sí? Pero lo importante es esa voz externa que le permite a cada uno de los interlocutores, a través de esta persona que representa el acceso, y en muchos casos me ha pasado, es decir, bueno, esta situación es compleja, por favor, gente de marketing, gente de medicina, vamos a ir juntos, vamos a interactuar, hacemos alguna reunión, hacemos algún evento, alguna actividad científica que nos permita a nosotros tener contacto con cada uno de los financiadores, por ejemplo, y interactuar de manera diferente, donde cada uno pueda explayarse más allá de una entrevista que puede ser de 10, 15 minutos, que muchas veces es muy tirano el tiempo, y que muchas veces generar estos ámbitos, nos pasa mucho acá en el instituto, donde muchas empresas vienen, bueno, se relacionan con diferentes sectores del área de salud. Ustedes saben que acá la apertura máxima no es solamente para un determinado sistema de salud, sino también que participa gente de prepaga, de obras sociales provinciales, en donde cada uno manifiesta cuáles son sus preocupaciones. Y hoy por hoy es muy importante escuchar las preocupaciones, porque yo, dentro de una compañía, tengo que expresarme frente, aunque las noticias no siempre son buenas, porque muchas veces las partes regulatorias hacen que se tenga, que el delay, la demora, sea mucho más que la que está planificada dentro de un plan de marketing. Coordinar estudios de valor e investigación de mercados, gestionar las relaciones y alianzas con pagadores. Muchas veces estas reuniones que se organizan incluyen a todos estos actores y a uno le permite llegar de una manera, diríamos, mucho de bajo costo de oportunidad, porque estoy escuchando a todos, y a veces uno dice, bueno, quiero escuchar buenas noticias, pero en realidad yo siempre digo que el trabajar en Market Access o en el acceso es llegar a un viernes y decir, si cumplí el 50% de mis objetivos, doy las urnas. Es muy ingrato y muchas veces hay que tener mucha resistencia a las frustraciones, porque cada área tiene sus objetivos y el tiempo apremia. Entonces es muy importante que la compañía esté muy al tanto de lo que está pasando, no como excusa, sino precisamente como un proceso de mejora continua en tanto la operatoria y lógicamente a tratar de monitorear la estrategia que está llevando adelante el Market Access. Asesorar internamente, es lo que estamos hablando, de nuevos productos, fármacos, voy a lanzar un medicamento de acá a 2 años, cuál es el plan, cuál va a ser el project manager que tengo para decir, bueno, a ver, con quién voy a trabajar primero, cómo vamos a hacer para lanzarlo, con qué líder de opinión tengo que ir viéndolo. No solamente con qué líder de opinión, sino a veces uno se detiene pensando el líder de opinión de hoy, pero no piensa mucho en el potencial de aquellos que en algún momento, de acá a 1 año, 2 años, van a ser líderes de opinión. Entonces, hay que tener un ojo crítico como para ver cómo cada uno de los profesionales se va desarrollando dentro de las empresas. Eso pasa también en una empresa privada que no necesariamente sea del sistema de salud. Entonces hay que estar muy atento, porque a veces es cierto, lo que está hoy es importante, pero como uno proyecta el futuro, que no es nada más ni nada menos que con habilidad estratégica, ese futuro que uno ve a 2 años, poder traerlo quizás a lo mejor a un plazo un poquito más corto, para estar siempre un poquito un paso más adelante. Esto parece muy narrativo, muy retórico, pero créanme que hay planes de acción, como vamos a ver dentro de un ratito antes de finalizar, que son muy detallados, a veces parecen muy tediosos, pero son una guía práctica para que uno haga un checklist de cómo va llevando cada estadio de esa gestión. Esto también, se lo digo a ustedes, aplica a cualquier tipo de gestión, ¿sí? No solamente al tema de un laboratorio, ¿sí? En el trabajo que hace uno, o sea, auditoría, eh, evidentemente, bueno, cuáles son hoy por hoy el panorama dentro de la auditoría, es restrictivo, es descriptivo, no sé, hay muchos factores, ¿no? Lo mismo en lo que es una cámara, ¿sí?
Representar a la compañía farmacéutica en foros y eventos del sector, ¿sí? Eso es, precisamente, es muchas veces el corazón de las actividades, porque yo puedo decir, bueno, está bien, y esto es medio antipático lo que digo, pero está bien, muchas veces estas actividades se hacen en horarios que son fuera de horarios laborales, pero bueno, requieren un esfuerzo y un sacrificio, precisamente porque los profesionales no siempre pueden acudir a una actividad científica en horarios convencionales. Entonces eso requiere de una pasión, de poder fortalecer ese vínculo que tiene la empresa a través de ese representante, que va a participar en actividades que dejan mucha información y que también como representante de la empresa lo pronuncia como un embajador porque está llevando gente de otras áreas de la compañía que está aprovechando un momento valiosísimo. Se trata de una posición estratégica y especializada dentro del área comercial farmacéutica, reitero, comercial, hoy áreas independientes como Axe en sí, pero que tiene mucho que ver con varias áreas de la compañía y requiere sólidos conocimientos de market access. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? No lo estoy hablando mucho, no. Bueno, yo le decía a Marcelo hace un ratito que en general depende de la compañía, muchas veces estos cursos llevan mucho tiempo. Mucho tiempo, cada tema requiere de un temario bastante complejo y de prácticas, de tareas, de roles, en donde muchas veces lo hemos hecho convocando financiadores como para que escuchar la voz acerca de esto. Nosotros tenemos dos planos. El plano del lanzamiento del laboratorio, vamos a hacer un simulacro de lo que diríamos gráficamente pasa cuando se lanza un medicamento y cuál es el plan de acceso. Si vemos el lanzamiento, por supuesto, el planeamiento estratégico hace referencia a los estudios de farmacoeconomía, estrategias globales, o sea, compañías multinacionales tienen su estrategia global, que viene de casa central. Hoy prácticamente no es que existe una casa central y ahí se define todo, no es una situación. Hoy por hoy hay compañías que son multiestado y investigan en cualquier parte del mundo. Lo mismo pasa con empresas nacionales que están muy bien posicionadas en ese sentido. Hay un plan de lanzamiento, una estrategia local, una estrategia de precios, de objetivos, ¿sí? ¿Qué clientes? ¿Cuál es el target? Habitualmente, ¿cuál es el segmento? ¿Dónde voy? Salgo una valija y ¿a dónde voy? Difícil, ¿no? ¿Cuántos médicos? No sé, ¿cuántos médicos ahora voy? Pero hacen 200.000, en mi época ya casi había 200.000 profesionales. Me puedo haber quedado en la historia, pero no estoy hablando de hace 3 años atrás. ¿A quién voy? Si lanzo un medicamento. Ya un producto biológico es diferente, mucho más acotado, pero si tengo un medicamento de tipo ambulatorio, ya la situación es diferente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de oportunidad? La comunicación, implementación de planes locales, la formación médica y la comunicación, todo esto que muchas compañías lo hacen, y la consolidación, difundir el perfil, el costo-beneficio, la recomendación y generar demanda. El producto final es generar demanda. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, diríamos el plan de acceso del mercado, identificar los actores claves. Antes yo decía, bueno, no estaba acceso, ¿cuáles son? Es el médico. Pero acá, por todo lo que hemos podido ver en estos minutos, sabemos que actúan dentro de la decisión, participan dentro de la decisión otros actores. ¿Quiénes son? Si yo voy a una obra social provincial, está el director médico, pero también hay un contador, también hay alguien que está dentro de la ambulatoria, hay médicos auditores, hay un montón de profesionales que intervienen a la hora, forman esos comités para poder ingresar el medicamento. Generar un plan global, definir los datos y beneficios a promocionar, esto sería el plan estratégico, esto de definir objetivos, que no quedan grabados en piedra. O sea, la clave también después de estas interacciones con otras áreas del negocio es precisamente ver, evaluar, cosa que muchas veces le cuesta mucho, medir los objetivos. Y bueno,
A veces es preferible ponerse colorado una vez y no me interesa el amarillo. Acá llegué, acá no llegué, ¿qué faltó? La autocrítica, ¿qué faltó, qué no faltó? Porque siempre existe alguien que, trabajando en equipo, ve señales que uno no las tiene. Entonces, es muy importante el perfil de las personas que trabajan, yo diría en todos los sectores, pero particularmente en acceso, ¿no? Esto de, yo no quiero hablar de egocentrismo, pero sí de personas que tengan esa característica de poder brindar información y recibir un feedback que le permita también corregir cualquier situación que lo ponga prácticamente aislado de los objetivos iniciales. Generar un plan local, formar y convencer a los actores claves, esto es de cómo interactúo, cuál es la manera, es el uno a uno, es generar un espacio, ¿sí? Una actividad que les permita estar a todos en un mismo ámbito, hablando de una patología, hablando de aspectos que no necesariamente muchas veces tienen que ver con una patología, pero si a mí me interesa medir cómo se mide un impacto farmacoeconómico, eh, evidentemente eso me va a permitir a mí incorporar mucha información. Sensibilizar las necesidades terapéuticas. No quiero dar un tema puntual, tengo muchos ejemplos, pero para ser neutral, imparcial e independiente en estos comentarios, me interesa consolidarme y concentrarme en estos puntos. La comunicación, publicar evidencias, cómo las comunico a esas evidencias, estimular interés y comunicación, esto es estimularlo, darle una continuidad, no me sirve de nada hacer algo una vez y no darle continuidad. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. O sea, fantástico, todo esto salió bien, vinieron todos los profesionales que yo quería y después no le di seguimiento. ¿Eh? Porque muchas veces se piensa el acceso, bueno, pero ¿el cliente de quién es? El cliente de la compañía. Yo tengo el contacto, hago el seguimiento. Eso no quiere decir que el gerente de marketing lo tenga que ir a ver 10 veces, un tema puntual. Hay que estar, hay que despojarse de muchos temas que tienen que ver muchas veces con el amor propio, ¿no? Hay que ser, en ese sentido, bastante empático, hay que tener introspección acerca de lo que uno, porque uno también tiene que lograr lo que logra con el exterior, con lo mismo que logra con el interior, con la compañía. Hago mucho hincapié en esto porque es donde muchas veces se falla. ¿Sí? Quedamos todos de acuerdo, hacemos reuniones, todo muy lindo, pero a la hora de medir y ser críticos en los resultados, muchas veces no se dan, es el momento crítico, es el momento del despegue, ¿no? En donde todos tenemos que tener equilibrio emocional como para poder tener esa resistencia a las frustraciones, salir y decir, los triunfos y las derrotas se festejan 24 horas. Sangre de pato, diría un amigo mío. Difusión, recomendaciones y comunicación, formación, asociación. Este es otro de los temas. Muchas veces aquellos que potencialmente profesionales de diferentes áreas, ya sea de health economic, ya sea gente del área de la medicina y demás, desarrollar esos potenciales, precisamente tratando en lo posible de que esos que están con un potencial y que de acá a un año, 2 años serán líderes de opinión, poder acompañarlos en su crecimiento. ¿Sí? Muchas veces el error, permítanme ser medio en esto disruptivo, pero el error es decir, bueno, ¿cómo mido esto? ¿Cuál es el retorno de inversión? Y el retorno de inversión precisamente es la confiabilidad que puede llegar a tener ese profesional a la hora que el día de mañana va a decidir por este sí y por este no. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, los desafíos del sector, esto hablando de foco externo, esto muy nacional, y no digamos, bueno, el modelo de acceso transversal. Fíjense, acá, en este modelo, en este mapa, cómo interactúa el modelo de acceso transversal. El foco externo, que es análogo a lo que sería el foco interno. ¿Sí? Cómo diferentes sectores se van relacionando. Ya tenemos gerenciadores, obras sociales, organismos referenciales. Prácticamente algunos de
decisores participan en el decisión. ¿Sí? Y a ver, yo sé que, bueno, quizás a lo mejor algunos de ustedes, especialistas en determinadas áreas de trabajo, y quizás a lo mejor esto no aplique mucho porque son más técnicos en una determinada área, y a lo mejor yo no me puedo preocupar en algo que no está dentro de mis objetivos porque me miden por mis objetivos. Pero de pronto puede haber alguna área que pueda interesar, que pueda interactuar, ¿sí? Por el mensaje del consumidor, del paciente. Entonces quizás a lo mejor ahí uno puede ser más autodidacta siendo constructivo. Porque lo peor que puede pasar en esto es que, pero yo sabía, pero no me dejaron participar y siempre siendo constructivo, ¿no? Porque evidentemente a veces uno detecta el problema y no todas las compañías tienen una función de tipo transversal. Y eso es respetable porque forma parte de la estrategia de la compañía. Bien, viéndolo a título piramidal, diríamos que, bueno, nosotros tenemos del lado de la empresa y del lado de la salud, de los agentes de salud. Nosotros podemos decir, bueno, sociedades médicos, médicos especialistas, son atendidos por agentes de propaganda médica. Después vamos a tener diferentes agentes sanitarios, donde hay otros actores que interactúan, y por supuesto, en áreas un poco más elevadas, quienes podrían llegar a interactuar en el modelo tradicional y convencional. El market access, transversalmente, es la voz de todos estos actores. ¿Se llega a comprender la gráfica? ¿Sí? Bueno, y esto requiere, antes de llegar a ese cuadro, ya ahora de manera deductiva, como de lo general a lo particular, que yo tengo que hacer un mapeo. Eso se llama stakeholder mapping, llamémoslo mapas de clientes, cómo yo hago, cómo los pongo en el radar para decir con quién tengo que interactuar. Hay otras matrices que por razones de tiempo no las puedo brindar acá, que generalmente las he aprendido de mis superiores. He aprendido mucho en estas matrices, que al principio las veía un poco con resquemor, digo, no, pero créanme que es gente preparada como para decir, bueno, a dónde puedo influir, a quienes sí, a quienes no. Cuando hablo de influir me refiero a la mejor manera sanamente hablando. Influir dentro de lo que serían herramientas sanas, sustentables. Porque yo puedo bajar una herramienta que es buena, pero que a lo mejor no es sustentable. Esto me permite a mí decir, bueno, a ver, ¿a dónde yo tengo que poner foco si lanzo un medicamento, por ejemplo, de alto precio, con quienes tendría que interactuar? ¿Quiénes son los que yo podría tener determinada influencia para que ese medicamento pueda ser aceptado? ¿A quiénes lo tengo que ir a ver? Entonces, tengo que focalizar este stakeholder mapping o mapa de cliente, el radar. Pero es la segmentación de la segmentación, porque acá estoy segmentando a los principales organismos, ¿sí? Fíjense que inclusive también hay organizaciones judiciales. Muchas veces la judicialización también tengo que saber qué pasa. Cuando me hablan, bueno, ¿qué es esto de los peritos? Cuando hay un recurso de amparo, cómo falla el juez, por qué sí, por qué no, qué es un amparo. Al ONG, puede ser directamente qué pasa con las asociaciones de pacientes, cómo yo como empresa puedo de alguna manera marcar esa confianza dentro de lo que son estos stakeholders, estos agentes de salud, sin generar y estimular amparos, que de hecho los ha habido. ¿Qué confianza se puede generar si una empresa propicia un amparo? Hay que propiciar el uso racional de un medicamento, pero no un amparo, porque eso impacta negativamente en la economía de cada sistema de salud, que es la economía, en definitiva, de todos los que van a ser beneficiados Y por el esa obra producto social. también, en este caso. En el producto también, digo. Claro, claro, exacto. Ya entramos en lo más particular. Diríamos, bueno, acá tenemos gobierno, administración pública, ¿sí?
¿Qué pasa? También, estos son ejemplos, nada más los he puesto como para decir, bueno, ¿cómo hago mi mapa? ¿Y a dónde me voy a focalizar? También asociaciones de pacientes para comprender de qué se trata la patología. Muchas veces, si hablamos de determinadas patologías, uno a veces pregunta, bueno, a ver cómo será esta patología, si bien el departamento médico de las empresas lo saben muy bien, muchas veces a ver cuál es la voz del paciente, qué voy a hacer, cómo puedo interactuar con esta gente, cumpliendo un propósito específico, sin llegar a temas comerciales. Fíjense que acá yo estoy separando lo comercial de lo que es netamente lo que sería una responsabilidad social de la compañía. Bien, bueno, acá tenemos de oncología, asociaciones de pacientes de oncología, lo puse como ejemplo. Bueno, y acá, si bien esto se va a ampliar, todas estas situaciones generan de que una vez que el producto ingresa a una obra social, se genera un convenio. Hay gerenciadoras y cuyo objetivo es limitar el gasto farmacéutico. Yo diría, no es tanto limitar, sino ser eficiente, ¿sí? Que de alguna manera la limitación es opuesta a la discrecionalidad, ¿cierto? Y la limitación racional del gasto farmacéutico y garantizar ciertas condiciones de prestación. Una gerenciadora es asegurar al paciente el acceso a la prestación tal como fue prescripto, respetando la prescripción del medicamento que recetó el médico. Minimizar sustitución de productos, mejorar las condiciones para inclusiones en vademecums. La obra social, disminuir el gasto farmacéutico, mantener una amplia oferta de medicamentos para la elección del prescriptor para la prescripción y aumentar el poder de negociación. Esto lo vamos a ver en detalle. No quiero explayarme, pero simplemente que ustedes vean que forma parte de los actores, que es necesario que el acceso lo conozca. Las características, bueno, un convenio tiene un plazo de vigencia, realmente no está grabado en piedra, porque evidentemente ese plazo de vigencia puede ser, se cierra y se abre la oportunidad de ingresar nuevos fármacos, que forman parte del acceso. Tiene un formulario terapéutico, un vademecums, donde esos medicamentos son los que puede prescribir el profesional, que lógicamente detrás de eso, cada obra social, hay un director médico, hay un equipo que interactúa como para decir por qué este medicamento sí, por este no. Lo estoy haciendo muy reduccionista, requiere un análisis bastante exhaustivo. La pauta de provisión, ¿no? Y las formas de pago. Bueno, esto es lo que ocurrió después de la crisis del 2002 y quiénes son los actores que participaban, ya sea tanto gerenciadoras como cámaras. Hay cámaras farmacéuticas, hay cámaras y colegios farmacéuticos, hay gerenciadoras. Esto simplemente, después si alguno tiene una duda puntual, puede tomar esta presentación y van a venir profesionales que van a precisamente explicarle cada uno de estos organismos. Y acá diríamos, bueno, si uno tuviera que hacer una descripción de puesto acerca de cuál es el rol del acceso, bueno, esto lo he hecho yo en función de los lineamientos que tengo oportunamente de la compañía, los que yo he considerado que son los más relevantes, pero reitero, cada compañía, ¿sí?, lo puede manejar, lo maneja como el área comercial o el área de acceso, pero simplemente no me voy a detener en cada uno de estos, ustedes van a recibir la presentación, pero no es nada más ni nada menos que una compilación de todo lo que hemos visto en cuanto a la función, ¿sí? Pero en realidad, bueno, desarrollar estrategias, planes y programas comerciales en los clientes asignados para conseguir los objetivos, volumen, precio y rentabilidad, porque uno puede decir, sí, yo trabajo a largo plazo, sí, está todo perfecto, pero la compañía tiene que vender, tiene que llegar a los objetivos. No puedo estar ajeno a eso. O sea, no, yo trabajo en el asunto público, en acceso, eso no me interesa. No, eso es necesario monitorearlo, aunque uno sepa de que tiene que trabajar de acá a 2 años, un año, para lanzar un nuevo medicamento. Pero el día a día es el que me va a retribuir y va a sustentar la compañía. Bien,
Para ir ya cumpliendo con el plazo, estos 10 minutitos que faltan, yo diría de que esto lo he elaborado en función de mi experiencia, eh, el acceso, sentido de pertenencia de toda la compañía. O sea, eso es lo que yo pienso con respecto. O sea, tener un sentido de pertenencia de toda la compañía. No, ellos son marketing, yo soy acceso. No, no. Son áreas que las quiero, tengo pasión por cada una, la gente me ayuda a poder llegar al cliente y atraer la voz del cliente. En el actual escenario hay otros actores que influyen en el acceso de fármacos, a diferencia del sistema de salud. ¿Por qué establecer la diferencia? Si yo tengo todos estos agentes sanitarios, por llamarlo de alguna manera genéricamente, tengo un entorno competitivo y digo, bueno, estas son las actividades tradicionales del acceso a un formulario terapéutico. Se involucran parcialmente con diferentes sectores de salud, sigo haciendo más de lo mismo, participo con herramientas comerciales masivas, me dan mi literatura, me dan mis muestras, hago esto, lanzo, ya se lanzó el medicamento, hago esto, o se comunicó a través de un congreso, o directamente hago actividades diferenciales, detección de referentes actuales y futuros, voy a generar un entorno de confianza. La confianza, así como se gana, se pierde en 2 segundos, por lo cual hay que ser muy sólido y consecuente con las acciones que uno hace. Es saber decir que sí, saber decir que no, ¿sí? No prometer cosas que uno no puede cumplir. Lógicamente tener monitoreado a los principales actores, la reducción de la barrera de ingreso y los mejores resultados. La idea, por supuesto, si uno tuviera que decir, bueno, los pilares para desarrollar dentro de estos organismos, ente sanitario, desarrollar un entorno de confianza con los principales actores del sistema de salud, construir sobre factores críticos de negocio, aprovechando las capacidades actuales para posicionarla de una manera óptima para crear el futuro. ¿Sí? Por eso digo, muchas veces es un poco ingrato este hecho de que trabajar para el futuro, porque vos uno dice, bueno, pero la compañía necesita, pero el resultado de hoy de la compañía posiblemente, por no decir certeramente, fue producto del trabajo que se hizo hace 2 o 3 años atrás. Muchos dicen, sí, pero mira, esta compañía está arriba, y algo habrán hecho bien, algo habrán hecho bien para estar ahí, ¿sí? Y yo lo he visto de varios lados y les podría decir de que uno se da cuenta quiénes son los que están en la calle, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que hacen actividades diferenciales, quiénes son los que realmente están permanentemente, diríamos, al pie del cañón, tratando de detectar y de estar en la agenda, porque de eso se trata también. Uno puede participar invitado a una agenda o uno puede ser parte de la agenda. La decisión está en la estrategia. ¿Para qué? Bueno, precisamente para incorporar, mantener y mejorar el acceso de los productos claves en los principales formularios terapéuticos, en este caso. Bueno, todo esto, si vamos a hablar del acceso ya más complejo, cuando hablamos de tratamientos especiales, esto precisamente es, no lo quiero desarrollar, ya va a haber un financiador que lo va a desarrollar en extenso, pero la idea es, bueno, ya estoy yo con el agente de salud, estoy con el ministro de salud, o estoy con el director médico de la obra social, estoy con diferentes referentes. Bueno, a ver, ¿cómo acordamos? ¿Qué tipo de acuerdo? Riesgo compartido, un cupo de medicamentos, no pasarnos de esta venta, tratar de que el profesional que prescribe ese medicamento conozca del medicamento, asegurarlo, el famoso no cure, no pay, si no cura no se paga, pagar por resultados. Acá hay un resumen de estos, hay un docente que es, da las clases de farmacoeconomía, que es el doctor Mariano Giorgi, que yo lo he referenciado, pero bueno, de todos modos, la idea es que tengan en cuenta de que muchas veces en tratamientos especiales existen acuerdos con las autoridades sanitarias precisamente para proteger el gasto
y que realmente sea el uso racional, de que el medicamento sea utilizado de manera racional. Bueno, esto no es para entrar en detalles, pero le hablaba de un plan de cuenta, yo les daba los títulos. Bueno, estos títulos tienen una hoja de ruta, ¿sí? Es un subproceso del qué, a quién, cómo, dónde, cuándo. Y eso, una vez que yo tengo mi plan de acceso, que sirve también para otras actividades, en detalle veo qué es lo que mido. Pues si salgo, digo, bueno, está bien, más o menos, me acordé de esto, no, no. Esto es para aquellos que tenemos más de 60 y para aquellos que tienen menos de 60. O sea, un plan que les permita a cada uno poder ver cómo está la gestión, cuál es el resultado. ¿Sí? El plan de cuenta lo van a ver en detalles. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles son los desafíos en el acceso de la industria farmacéutica? E incluye varios aspectos. Hemos tomado los más relevantes a nivel macro, que inclusive también aplica en general a todo el mundo. La innovación y desarrollo de medicamentos, mantener el ritmo de innovación. Hoy por hoy estamos hablando de que existe un ritmo de innovación, especialmente en terapias personalizadas, en biotecnología para abordar enfermedades complejas y emergentes. O sea, este cuadro epidemiológico de alguna manera se ha modificado o ha traído algunas incursiones que la hemos vivido en los últimos años. Elevados costos de investigación y desarrollo, es cierto. Yo prácticamente en toda mi trayectoria siempre se hablaba de los altos costos, de la cantidad de años, ¿sí? 12, 13, 14 años de investigación con diferentes fases. Y bueno, ¿cómo va a ser esto para poder optimizarlo? Bueno, reducir los tiempos y gastos asociados a la innovación para hacer que los medicamentos sean más accesibles sin comprometer la calidad, por supuesto. Siempre estamos hablando, y lo manifesté en la primera, siempre la centralidad en el paciente. Siempre, porque uno lo puede ver en el acceso, pero siempre la centralidad en el paciente. Regulaciones y aprobaciones, adaptarse a un entorno regulatorio en constante cambio. Esto es importante, aspectos regulatorios. El jueves recomiendo, va a estar la doctora Carolina Cian, recomiendo la clase, todas las recomiendo, pero fundamentalmente a veces pensamos en la parte regulatoria, qué área. Este es un tema clave. ¿Sí? Si no sé las reglas de juego, evidentemente yo puedo tener muy buena predisposición para hacer actividades, pero vieron, esto es como en la facultad, hay materias que gustan, otras que no tanto, pero bueno, para recibirse hay que probar todas. Así que recomiendo la clase del jueves. Adaptarse a un entorno regulatorio constante, cambios que pueden retrasar la llegada de nuevos productos al mercado. Precios y cobertura, gestionar el equilibrio entre precios sostenibles para los sistemas de salud y recuperación de inversión, promoviendo equidad en el acceso. La equidad no es lo mismo que solidaridad. La equidad, todos somos iguales y más en salud. Desigualdades en el acceso, superar las brechas en países en desarrollo y comunidades vulnerables, garantizando que los avances farmacéuticos beneficien a todos. Resistencia a los medicamentos, bueno, esto es un tema que no hay congreso en donde este tema no salga, ¿no? Temas de medicamentos, antibióticos, combatir la resistencia antimicrobiana mediante el acceso a medicamentos efectivos. Tecnologías digitales, hoy también lo hablábamos, importante de que la digitalización llegue a todos los sectores, precisamente para que esta conectividad, esta interoperabilidad pueda estar en todo el país, lo cual eso indudablemente de alguna manera reduce costos y hace más eficiente la atención médica. Y sostenibilidad ambiental, minimizar el impacto ecológico, muchas veces no, esto es de otra. No, esto apunta fundamentalmente a minimizar el impacto ecológico de la producción y distribución de medicamentos. Finalmente, bueno, acceso. Y acá, diríamos, está la parte quizás más romántica, pero que define lo que a mi entender es sumamente importante de lo que es el acceso. Trabajar en equipo es colaborar de forma coordinada, ¿sí? Inteligente y enfocada hacia objetivos compartidos. Cada uno se pone al servicio de una realidad que lo supere, ¿sí? Mi compañero puede ser mi apoyo, mi sustento para poder llevar adelante mi gestión.
por el bien del equipo. El líder del equipo es clave para organizar correctamente a las personas y mantenerlas cohesionadas y motivadas. Reitero, no es fácil porque tener resistencia a las frustraciones no es sencillo, si no, no se generaría una área. El trabajo en equipo potencia las estructuras flexibles, es tema dinámico y de cultura, cuesta. Ayuda a la toma de responsabilidades, promueve la amistad y las relaciones interpersonales, tan importantes para generar un buen ambiente de trabajo. Y para finalizar, bueno, el nuevo reto para la industria farmacéutica, tengan en cuenta que, como yo les comenté, el curso fundamentalmente tiene una visión del financiador, pero que quería que ustedes vieran mínimamente de qué se trata hablar de acceso en la industria farmacéutica. El acceso a medicamentos en Argentina requiere un esfuerzo en conjunto entre el Estado, la industria farmacéutica y la sociedad. La colaboración y la innovación son esenciales. Colaboración y la innovación. Entonces, no tenemos para gastar, entonces la innovación no ingresa. No, no es así. Para superar desafíos actuales y construir un sistema de salud más inclusivo y eficiente. ¿Preguntas? Así que bueno, muchísimas gracias. Les esperamos el próximo jueves.